Buenas noches, el invitado a la historia del día de hoy es el secretario general de UPCN, Jorge Molina. Gracias por venir. La paritaria más difícil, por lo menos de las últimas que tenemos memoria, en general y en particular en la provincia de Santa Fe, ¿no? Así aparece en estos momentos, ¿no es cierto? Bueno, Gabriel, que te quería contar y contarle a la audiencia. Nosotros en realidad, desde que asumió el gobierno en diciembre, venimos manteniendo charlas y reuniones con el gobierno, fruto a la preocupación importante que existe, sobre todo por el deterioro del salario. A partir de noviembre nosotros observamos claramente un proceso de crecimiento en los precios que atenta con el poder de compra de los salarios de los trabajadores. Entonces nuestra acción es intentar rápidamente buscar una solución. Y bueno, estamos ahora en esta semana del mes de febrero, sí, en condiciones de esperar que en estas semanas tengamos una convocatoria. En las próximas horas seguramente el gobierno hará una convocatoria formal a iniciar las negociaciones, porque la gente necesita una respuesta a la situación que te comentaba recientemente. A lo que vos le agregabas del deterioro del salario desde el mes de noviembre, hay que agregarle una devaluación en diciembre, y hay que agregarle el incremento de las tarifas. Digamos, claro, yo te marcaba el comienzo de este proceso. Correcto. Como ver, una corrida de precios en noviembre, exacto, incluso antes del balotaje. Después vemos el efecto de la devaluación, que tuvo también una nueva corrida, y sabemos que entre febrero y marzo va a haber impactos en el aumento de las tarifas. Eso hace un cóctel explosivo para el salario. Estamos hablando en la provincia del 27% de luz desde el 1 de diciembre, el 48% del agua, y ahora hay que ver cuánto se va a trasladar del aumento de las tarifas nacionales, que según lo que dicen va a estar entre el 30 y el 48% más. Sí, sí. Todo hace a un cuadro de seria preocupación para sostener el salario, que es la posibilidad que tiene un trabajador de tener una vida digna. Por lo tanto, es grande la responsabilidad que sentimos nosotros en este momento, y que se la transmitimos y discutimos con el gobierno, de defender la capacidad de compra del salario del trabajador, que hoy está bien golpeada. ¿Tienen ustedes estimado cuánto perdió el salario? Digamos, o cuánto perdió el salario, o qué porcentaje es lo que se necesita para recuperar la pérdida? Nosotros tenemos, obviamente, al trabajar en paritaria, una secretaría dentro del gremio, una secretaría que es la Secretaría Técnica, que lleva una constante evaluación de precios en este caso, tomando indicadores propios, y algo que incluso lo reconoció la Nación. Hace mucho tiempo tenemos un seguimiento a través del índice de precios de la provincia de San Luis y de la ciudad autónoma. Correcto. Y también por tenerlo como referencia, el de que en ese momento era la oposición en el Congreso. A partir de ahí teníamos un indicador. La situación venía relativamente ordenada hasta el mes de noviembre, un orden del 24-25%, y bueno, a ese 24-25% hay que sumarle el martillazo de noviembre y de diciembre, y bueno, y lo que transcurrió en enero y en febrero. Eso nos está dando un margen, digamos, de crecimiento de precios en general, por sobre el 30%, estimamos nosotros. Con el agravante de que el salario del trabajador tiene un fuerte componente de la canasta alimentaria. Correcto. Y quizás la canasta alimentaria fue la que aumentó por sobre estos estándares que yo le estoy comentando. Sí, no, digamos, está claro que el salario de un trabajador, digamos, la mayoría no va a comprar dólares, digamos, se va a gastar al supermercado. Al consumo, tal cual. Y bueno, entonces estamos, digamos, pidiendo una respuesta. A ver, ahí hay un ejemplo claro, la carne. Hablábamos antes de empezar a grabar, digamos, en noviembre salió 80 pesos el kilo y sale 120, 130, 140. Lo asustó al ministro de Economía, que le pareció caro el asado a 140 pesos, y hay que asustarlo al ministro de Economía. Sí, yo creo que... Imagínate el que gana 8 o 9 mil pesos. Claro, el efecto nosotros lo podemos ver en la canasta alimentaria, en los lácteos, podemos verlo en el pan, en la carne, y son, digamos, absolutamente productos básicos, que nosotros tenemos que garantizar, como te decía al principio, el poder de compra de la familia, de los trabajadores. Y bueno, por eso estamos tan ansiosos en empezar este proceso de discusión salarial con el gobierno. Nosotros tenemos varias alternativas. El gobierno nos viene diciendo de que
estaba esperando tener una perspectiva nacional, una perspectiva... Bueno, sí, falta como un índice de referencia, que es lo que siempre eso es había lo que plantea con alguna Correcto. razonabilidad el gobierno, Sí. que también quiere tener una previsión de la realidad económica en general, de la economía del país en el 2016, Sí. y sobre esa base sentarse a discutir. Nosotros entendemos que es razonable, por un lado, ese argumento, pero también es razonable la urgencia en la reparación de este deterioro. Nosotros ya en diciembre, en estas reuniones te comentamos, Sí. les arrimamos distintas alternativas, distintas miradas de cómo arreglar esta situación. Podríamos analizar alguna alternativa técnica que se ha usado en otros momentos, de hacer estándares de suma fija hasta que tengamos posibilidad de discutir un porcentaje, que tengamos una visión semestral, no digo anual, pero podríamos tener una visión semestral o una visión trimestral. Tenemos mecanismos, lo que hay que es activar y empezar el proceso de negociación. De alguna manera es lo que hicieron los bancarios. Exactamente. Digamos, arreglar una suma fija hasta tener un puente, digamos. Exactamente. Un puente que te permita ir al transcurrir del momento que estamos viviendo, donde el deterioro es agudo, a donde uno tenga una previsión y una visión donde puede decir, bueno, esta va a ser la inflación estimada, porque hoy la declaración del gobierno es una intención que ojalá se cumpla, de una estimación de inflación del 25%. Tenemos que controlar que esto suceda, sí. Y entonces tendremos un parámetro, pero para eso tenemos que ver que realmente los precios se ajusten a estos indicadores. Vos hablabas recién de digamos, como uno de los mecanismos en los cuales ustedes pensaron en, bueno, arreglar, digamos, estos 2 o 3 meses para recuperar el salario rápidamente, el salario de los trabajadores, o la mayor parte, el mayor porcentaje posible, mientras esto se va aclarando, viste, se queda bien claro los aumentos de la luz, etcétera, etcétera. Además, los aumentos de la luz después se van a trasladar al supermercado. Bueno. El gobierno no es muy partidario de este tipo de acuerdo. El gobierno prefiere hacer un acuerdo anual. ¿Qué gobierno, perdón, Gabriel? Lo escuché al ministro de Gobierno, Pablo Farías. Sí, que ellos prefieren tener, digamos, hacer un arreglo anual para tener trabajar con la previsión ya hecha. Bueno, podrá ser la posición del gobierno. También escuché declaraciones del ministro de Economía de que se puede hacer una alternativa inicial y una corrección posterior. Son criterios. Nosotros creo que compartimos de alguna manera la preocupación de la previsión, de tener, porque no solo tenemos que fijar salario, algo tan importante, sino garantizar que los compañeros lo cobren. Es decir, que la economía de la provincia sustente. Sí, para arreglar se puede arreglar el 200%. Y hacer declaraciones más fácil todavía. Lo importante es acordar una política salarial que sea sustentable y que sea sustentable de la hacienda provincial y que sea digna y justa para los trabajadores. Hay, digamos, tanto desde los gobiernos, específicamente no sé si el de Santa Fe lo dijo, pero en general, digamos, hablan de la imposibilidad de dar aumentos salariales por encima del 30%. En el sector privado y en el sector público. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció el 21 en 3 tramos a los docentes. Me parece que también eso tiene que ver con una pelea que un poco trasciende también la paritaria. Pero digamos, ¿ustedes consideran que hay posibilidades de pedir un 30 por encima, que digamos, en línea con lo que vos decís, los gobiernos los estados pueden pagar eso? Yo creo que la política global de ingresos se va a ir acomodando en ese número. Menos de eso no va a ser sustentable por ninguna organización sindical. Obviamente, a lo mejor... Estamos hablando por debajo del 30. Por abajo del 30. Obviamente, a lo mejor en etapas, en forma creciente, pero por lo que estábamos diciendo al comienzo de la nota, por el deterioro tan grande que hubo de los salarios, ya vamos a estar en el 30 si consideramos el 2015. Siguieron creciendo los precios en enero y en lo que va de febrero, entonces ahí está claramente una visión del desfasaje que yo te mencionaba. Por eso no creo que sea muy lógico que ninguna organización sindical hable de menos de eso en la proyección de lo que va el año y en la medida y en tanto y en cuando la economía se ordene y como dice un economista, haya un aterrizaje de los precios a un estándar inflacionario que nos lleve a una inflación como la que decíamos hoy se está estimando. Sí. Porque si no tampoco... Bueno, el ministro un poco, creo que también
para ponerlo en contexto en esta discusión, el ministro de Economía de la Nación dijo, hoy a la mañana, que digamos, él notaba que los precios se habían empezado que se había frenado la inflación. Sí. Ojalá tenga razón, ¿no? Pero no parece. Yo quisiera... La gente que va al supermercado sí, no parece, no es lo que dice. Y más, bien claro, está anunciando el propio gobierno actualización de tarifas, evidentemente eso tiene un efecto inflacionario. Exacto, bueno, a eso me quería referir, digamos, tras entre el 30 y el 48% de aumento de la luz. Vayamos acá a la ciudad de Santa Fe, en los comercios de la ciudad de Santa Fe, si ese es el porcentaje, eso evidentemente se va a trasladar a los precios. Sí, algún traslado tiene. Nosotros veíamos que, por lo menos desde acá, en nuestra visión del interior, que el régimen de subsidio general y universal que había en el costo de la energía en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, era injusto, porque realmente estaba a gente que no necesitaba ese subsidio, estaban pagando precios irrisorios con respecto a un santafesino. Nosotros teníamos una tarifa bastante más allá del déficit de la empresa de energía, un precio bastante razonable en el costo de la EPE. Lo que no me parecía justo es que en Buenos Aires se pague 50 pesos lo que acá se pagaba 350. Hace 2 años que viven gratis. Ese aspecto había que corregirlo, yo lo entiendo. Pero al hachazo cañazo te duele. Se siente. Breve corte, por favor. ¿Cómo no? Corte, señor director.